Muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos en Jesús y María. Desde que el Papa Francisco dio inicio al Año de la Misericordia, el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, uno de los desafíos más importantes para los católicos es saber cómo acogerla y transmitirla a los demás en la vida cotidiana. En este programa hablaremos de la misericordia y cómo podemos vivirla. Tomados de la mano de María, comenzamos. Hoy vamos a tratar el tema de la misericordia. Como todos sabemos, el Papa Francisco ha declarado a partir del año pasado un año que se llamó Año de la Misericordia, ¿verdad? Un año específicamente para poder vivir las obras de misericordia que el Señor nos invita a vivir. A partir de ahí debemos de tener presente que para nosotros los católicos la misericordia de Dios la hemos confundido con una serie de, vamos a decirlo así, de conceptos que no agotan totalmente lo que es la misericordia de Dios. La gente hoy cree o confunde la misericordia con el perdón. Y dice la gente, bueno, pues Dios es misericordioso y me perdona. Si yo me arrepiento, me perdona. Pero hemos reducido la misericordia solamente a eso. A que Dios nos perdone, a que Dios nos comprenda, a que Dios nos consuele. Pero a partir de ahí debemos entender que la misericordia de Dios es algo más que simplemente un perdón total que Dios nos da. La misericordia abarca muchas cosas. En primer lugar, podremos decir que misericordia viene de una palabra latina que es miserere, que significa compasión o tener compasión. Y por otro lado, de la palabra cor, que significa corazón. Por lo tanto, para un católico, la misericordia es tener un corazón compasivo. Y a partir de ahí se entiende a Dios que tiene un corazón compasivo con nosotros, que nos perdona, pero no solamente nos perdona, sino que la misericordia de Dios también abarca el que Él nos va a dar todos los medios que Él tiene para poder nosotros alcanzar la salvación. En eso consiste la misericordia de Dios. No solamente en el perdón es uno de las cosas que abarca la misericordia, pero Dios en su infinito amor nos quiere dar todo lo que necesitamos para salvarnos. Y a partir de ahí entonces debemos tener presente que Dios desde un principio quiso que el hombre pues tuviera todas esas herramientas. ¿Qué herramientas Dios le dio por medio de su misericordia a Dios? Pues bueno, le dio primero la ley. Después de darles la ley, también lo que hizo fue que les dio profetas para que les recordaran cuál era ese camino. Posteriormente nos dio a la Virgen María como puerta de entrada de Jesús a este mundo. Nos dio a Jesucristo para nuestra redención. Después de que Jesucristo se fue y nos dejó una enseñanza en los evangelios, también nos dio al Espíritu Santo. Y a partir de ahí nos dio también a la Iglesia como parte de esa misericordia. Dios nos ha dado todo lo que un ser humano puede necesitar para alcanzar el cielo, y en eso consiste su misericordia. Entender que también parte de su misericordia es que no solamente nos ha dado los medios para la salvación, sino que también nos ha dado los medios para subsistir. Nos da animales, plantas para alimentarnos, hace que los climas sigan cambiando para que podamos tener esos alimentos. Al mismo tiempo también nos da a las personas para que aprendamos a amar, nos da una familia, etcétera, ¿no? Son tantas y tantas las cosas que podríamos hablar que abarca la misericordia de Dios, que por eso se dice que la misericordia de Dios es infinita. Y a partir de ahí debemos tener presente que hay que percibir al Dios misericordioso como ese Dios que nos va a dar todo, absolutamente todo lo que necesitamos para salvarnos, no solamente su perdón. Ahora, nosotros los católicos
debemos tener presente que debemos caminar siempre apegados a la misericordia de Dios, pero también apegados a los medios que Dios nos dejó para salvarnos. Porque solamente pensar en el perdón de Dios y vivir apegados o esperanzados en el perdón de Dios, pues puede traer como consecuencia que nosotros perdamos, vamos a decirlo así, perdamos lo que es el significado de esta vida y perdamos también la esencia y la finalidad para la cual nosotros hemos venido a esta tierra. Mucha gente hoy en día, como les digo, solamente vive apegada al perdón de Dios. Incluso hay gente que dice, no, pues yo como me porte y pues total, cuando me muera me arrepienta, Dios me va a perdonar. Eso mucha gente piensa. Incluso gente que va a la iglesia piensa eso, ¿no? Que el último día antes de su muerte se arrepiente y ya se salvó. Dios lo va a perdonar y lo va a salvar. Pero pensar así puede traer como consecuencia que perdamos de vista realmente la razón por la cual vino Jesús a esta tierra y al mismo tiempo también perdamos de vista lo que es la verdadera salvación y lo que es la verdad de Dios. Y a partir de ahí entonces debemos tener presente que esas verdades de fe a las cuales nosotros debemos apegar para vivir la misericordia están contenidas en el credo. En el credo nosotros hacemos presentes los contenidos más importantes de nuestra fe. Y cada que nosotros recitamos el credo, estamos diciendo también, creo en la misericordia de Dios. Porque en el credo está contenidas. El credo son 12 verdades de fe en donde está contenido todo lo que un ser humano necesita saber para salvarse. A partir de ahí debemos entender que la vida de nosotros los seres humanos se convierte, como decía San Pablo, en una carrera por alcanzar la meta. ¿Y cuál es esa meta? El cielo. Todo católico que se diga verdaderamente católico tiene que tener claro que esta vida es la oportunidad única que tienes por misericordia de Dios para alcanzar el cielo. No hay otra. Y entonces a partir de ahí debemos tomar presente que cuando el Papa Francisco nos llama a un cambio de mentalidad, a un cambio de visión de lo que es el Evangelio y de lo que es la fe, nos está invitando a eso, a poner nuestra mirada en lo realmente importante. Nos está llamando a poner nuestra mirada en las acciones que nosotros debemos realizar para alcanzar el cielo. Ya en el Evangelio según San Mateo vamos a ver que Jesús incluso en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos porque hallarán misericordia. Dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando se refiere a los pobres, él mismo especifica que es pobreza de espíritu. No solamente se refiere a las personas necesitadas, sino se refiere a todo aquel que con humildad acoge su evangelio y lo vive. Algo que debemos de tener presente es que la misericordia de Dios está muy relacionada con el amor. Nos dice el apóstol San Juan en la primera carta que le escribió, en el capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, ¿verdad? Y al mismo tiempo entender que Dios todo lo que hace y todo su actuar es amor. Pero no un amor como el que nosotros estamos acostumbrados a percibir y a ver, que es un amor egoísta. Nuestro amor siempre va a ser imperfecto y egoísta, porque muchas veces nosotros cuando hacemos algo estamos pensando en nosotros. Aunque digamos que lo hacemos en nombre de otros, pero inconscientemente también llegamos a pensar en nosotros. Dios no es así. Y al mismo tiempo debemos tener presente que cuando Dios nos pone en el paraíso y al mismo tiempo nos pone una serie de normas y pruebas, eso lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque su amor era tan grande que Él quería darnos más de lo que nos dio cuando nosotros estuvimos en el paraíso. Pero también sabía que si Él no nos ponía una prueba, probablemente nosotros no íbamos a valorar ese amor que Él nos dio, porque eso fue lo que sucedió con los ángeles. A los ángeles les dio todo completamente.
Y a partir de ahí entonces un ángel le falló. Y con ese ángel muchos otros ángeles también le fallaron. Entonces él dijo, voy a crear al hombre, pero cuando lo cree, le voy a poner una pequeña prueba para estar seguro que está preparado para recibir lo que yo le quiero dar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que no pasamos la prueba. Y a partir de ahí entonces, en medio de todo ese amor que Dios da, surge el misterio del pecado. El pecado como un acto egoísta y que fue acompañado por el drama de la muerte. A partir de ahí podemos entender que aún nosotros, habiéndole fallado a Dios, Él no nos abandonó y quiso darnos muchas muestras y pruebas de ese amor. Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos leer la historia de un Dios que siempre está buscando la manera de darnos los medios para llegar a Él, y un ser humano que muchas veces por pensar en sí mismo, pues se aleja de Él. Y a partir de ahí, pues entonces la historia humana pues ha sido una historia herida por dolores, guerras, injusticias, hambres, abusos de niños, esclavitud, infidelidades, desprecio, explotación. Y debido a esto es que Dios en su infinito amor nos dio a su Hijo. ¿Por qué? Pues para que a través de Él pudiéramos conocer la actitud correcta a vivir y el camino para alcanzar el cielo. Una historia, la historia de Jesús, teñida de sangre y de pecado. ¿Y por qué? Porque para nosotros poder pagar el precio que implicaba nuestra salvación, pues no teníamos manera, porque éramos pecadores. Y a partir de ahí Jesús se ofrece a venir al mundo sin pecado, asumir todo el pecado que había existido desde el principio, desde Adán y Eva, hasta el último hombre y mujer que va a haber en la tierra, lo asume y muere con ese pecado. La muerte de Jesús es el signo de misericordia y de amor más grande de Dios, porque no solamente busca los medios para que nosotros nos salvemos, sino que también Dios nos da a su Hijo y al mismo tiempo se lleva todo el pecado del mundo y muere con él. Una sola vez. ¿Para qué? Para que entonces nosotros tuviéramos la posibilidad, en medio de nuestra condición pecadora, de superarla y poder resucitar a una vida eterna. Y por eso es que Jesús dice en el Evangelio de San Juan que nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no solamente se nos dio, hizo cosas buenas en el mundo cuando Él estuvo, sino que murió con todo el pecado que pueda existir en el mundo para entonces abrirle las puertas del cielo a los seres humanos que hasta entonces estaban cerradas. A partir de ahí entendemos que desde que Jesucristo murió en la cruz, entonces la experiencia del perdón de Dios y de la remisión de nuestros pecados, es decir, la limpieza de nuestros pecados, se convierte en un acto de amor supremo de Dios hacia nosotros. Por eso se dice que el sacramento de la misericordia por excelencia es el sacramento de la confesión. Ahora, todo esto que estamos hablando nos debe servir para tener una idea de la grandeza del amor de Dios, pero al mismo tiempo debemos entender que nosotros estamos llamados a imitarle en esa grandeza de ese amor y al mismo tiempo buscar y luchar por cada día vivir más profundamente ese amor. Es ahí donde, por eso, cuando les decía en misa que la manera de nosotros poder ir venciendo nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras caídas, era haciendo obras buenas. Las obras buenas lo que hacen es que introducen en nuestra, vamos a decirlo así, en nuestra vida, en nuestro corazón, introducen el amor de Dios. Cada que yo hago una obra buena, el amor de Dios entra en mi corazón. Pero entonces a partir de ahí,
debemos tener presente que esa misericordia de Dios, pues hace que al nosotros imitarle, introduzca el amor de Dios a nuestro corazón. Entonces, el amor de Dios, ¿qué es lo que hace? El amor de Dios entra a nuestro corazón y es como una espuma que crece conforme vamos haciendo obras buenas y va sacando todo lo malo que hay ahí, va expulsando el pecado de nosotros. Por eso es que nosotros vamos a ver que en la vida de los santos, la mayoría de ellos se esforzaron por hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque sabían que en la medida que hacían obras buenas, el amor de Dios entraba en ellos y el mal y el pecado salía de ellos. Por eso vamos a ver un San Camilo que fundó hospitales, ancianatos, que se dedicaba a los más necesitados, una Madre Teresa de Calcuta que atendía a la gente, que levantaba a la gente de la calle, un Padre Pío de Pietrelcina que fundó un hospital. ¿Por qué? Porque el practicar todos los días el bien a los demás fue haciendo que crecieran en amor a Dios, y ellos se dieron cuenta que cuando uno crece en amor a Dios, sus obras tienen que ser cada vez más grandes y tienen que ser más profundas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que vivir con conciencia lo que es la misericordia de Dios. Tenemos que entender dos términos cuando hablamos de misericordia. El término misericordia y el término justicia. ¿Y por qué es importante que lo tengamos claro? Porque hoy en día el católico ha descartado la justicia y vive en la misericordia. Entonces, a partir de ahí debemos entender que la misericordia de Dios como una acción voluntaria de Él, que quiere que todos los hombres tengan la oportunidad de ir al cielo. Eso es la misericordia. Dios no quiere que ningún ser humano se quede sin la oportunidad de ir al cielo. Y pues entonces por eso le da todos los medios que necesita, naturales y sobrenaturales, para alcanzar ese fin. Ahora, está del hombre el aceptarlos y ocuparlos o el rechazarlos, porque siempre Dios nos va a dar libertad. Ahora, la misericordia de Dios tiene una serie de normas a seguir. No es nada más que la haya aventado así en el mundo y ocúpenla como quieran. La misericordia de Dios, en primer lugar, debemos tener presente que se aplica para aquel que se arrepiente. Dios perdona al que se arrepiente. En primer lugar. Dios no va a perdonar a nadie que no esté arrepentido de sus pecados. En segundo lugar, Dios ayuda a aquel que quiere cambiar de vida y motiva al que no ha cambiado a cambiar. Por ejemplo, ¿cuál es una motivación para aquel que no ha cambiado? Pues por ejemplo, el que de repente se encuentre necesitado y hay alguien que le tienda la mano. Esa es una motivación de Dios que le está diciendo: yo soy bueno contigo, sé tú bueno con los demás. También, por ejemplo, aquellas personas, por ejemplo, los santos recogían mucha gente. Eso era una manera en como Dios les decía que estaba pendiente de ellos, pero también era una invitación, una motivación al cambio de vida. Porque los santos todo el tiempo se los decían, ¿no? Y entonces, ahora, también, la tercera norma es que Dios nos dará en esta vida todas las herramientas para salvarnos. Todo lo que necesitamos para salvarnos, Él nos lo va a dar en esta vida. Y es por eso que ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la misericordia de Dios no es una medicina que se toma cuando uno está enfermo. Ni tampoco es el último recurso de apelación para alguien que no ha vivido de acuerdo a los valores del Evangelio. Cuando hablamos de misericordia también debemos distinguir entre debilidad y lucha. ¿Verdad? ¿Por qué?
Porque si nosotros somos débiles, tenemos acceso a la misericordia. Si nosotros estamos luchando por cambiar, tenemos acceso a la misericordia. Pero si nosotros no estamos queriendo cambiar y rechazamos a Dios, estamos rechazando su misericordia. Ahora, también debemos tener presente que debemos distinguir entre obstinación en el pecado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a alguien que le duele fallar y está en la lucha y sigue y lucha y le hace y cae y se frustra y se vuelve a levantar y le pide perdón a Dios y no quiere ser así, pero pues la debilidad lo vence, que aquel que dice, total, peco y luego me confieso. Pues total, ¿para qué me arrepiento? ¿Verdad? Hay que distinguir una cosa de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel que vive obstinado en el pecado, pues Dios le va a ofrecer su misericordia en esta vida. Pero si no la quiere aceptar, pues entonces no alcanzará salvación. Y eso lo debemos de tener presente, ¿no? Y ese es precisamente el camino por el que el diablo nos lleva, ¿no? A un rechazo total de la misericordia de Dios. Incluso a qué grado llega a veces la gente a reírse de la misericordia de Dios, a jactarse de su autosuficiencia y de que sin Dios puede. Y cuando le hablan de Dios, se burla. Ya ese es estar en el sótano del asunto, ¿no? Pero hay personas así, ¿no? Y entonces, por eso Dios, como parte de esos medios de misericordia hacia esas personas, nos pone a rezar. Por eso decía, oren por sus enemigos, oren por los que les causan daño. Porque Dios en esta vida no va a agotar ningún recurso para salvar a alguien. Por eso. Y a partir de ahí, bueno, pues la misericordia de Dios tiene un término de tiempo. ¿Cuál es el término de tiempo para aprovecharla? Este tiempo dura mientras respires. Mientras tú respires en esta vida, vas a tener misericordia. Por eso dice que la misericordia de Dios es abundante y es infinita, porque imagínense cuánta misericordia no podemos vivir en un día. Ahora, mientras permanezcas con vida en esta tierra, tendrás misericordia. Ahora, una vez se cruza la barrera de la muerte, entonces ese Dios misericordioso se tornará en un Dios justo. ¿Verdad? Ahora, debemos tener presente que Dios no va a ser justo porque Él se sienta superior a nosotros y porque nos haya creado y diga, yo puse las reglas y tú no las respetaste. No, Dios será justo en honor a aquellos que vivieron en su misericordia. Por eso Él dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Él dice, yo aplicaré justicia en honor a los que quisieron vivir de acuerdo a los medios que yo les di. ¿Por qué? Pues porque debemos tener presente que la realidad del pecado nos afecta. Nos afecta. Y al afectarnos, nos lastima. Y entonces, todo lo que las personas que no quieren vivir en la misericordia de Dios hagan y que nos afecte, Dios lo juzgará. Y debemos de tener claro que Dios hace justicia en aquellos que aprovecharon y vivieron su misericordia. Porque no sería justo, por ejemplo, que yo me esté matando por hacer las cosas bien, por hacer las obras buenas, y uno que toda su vida vivió como quiso, hizo lo que quiso, no obedeció a Dios, llega allá arriba y entonces yo me lo encuentro al lado en el cielo. Yo les aseguro que cualquiera de nosotros dirá, pues qué bueno que estás aquí, pero oye Señor, ¿cómo era la regla? Porque yo viví como tú quisiste y nunca. ¿Me entienden? Dios era justo en esa parte. Ahora,
Si Dios algunos los pone ahí a nuestro lado, aunque no hayan vivido como tenían que vivir, pues Él sabe por qué, ¿verdad? Ya uno dirá, bueno, pues Él es el que manda, ¿no? algo en su vida debieron haber hecho que alcanzaron, ¿no? Porque Dios en eso va a ser justo. Ahora, misericordia de Dios no es que vivo como quiero y al final me arrepiento. No. Misericordia de Dios es un mar de amor y de perdón que se da a aquel que lo quiere aceptar y vive de acuerdo a lo que Dios pide. Después de la muerte, les digo, ya no habrá misericordia, sino justicia. Y es ahí donde el Padre evaluará nuestra vida y será justo en honor a aquellos que le amaron, cumplieron sus mandamientos y le sirvieron con sincero corazón. Si nosotros leemos en el Evangelio, vamos a ver que dice que al final de los tiempos Dios separará a las ovejas de los cabritos, a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y entonces les dirá, ¿verdad? Benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, que ahí están las obras de misericordia, tuve sed y me diste de beber, en la cárcel y me visitaste, desnudo y me vestiste, enfermo y me curaste, me sanaste, ¿verdad? Y a partir de ahí están establecidos, ¿verdad? Y entonces le dice que ellos le dirán, Señor, ¿cuándo lo hice? Si nunca te vi. Pues cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. Y lo mismo le dirá a los que son cabritos, ¿verdad? Les dirá, alejaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y dice, cuando no lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, no lo hiciste conmigo. Ahí es donde vemos claramente cómo los que vivieron bajo la misericordia encontrarán un Dios de misericordia. Y los que no vivieron la misericordia encontrarán un Dios justo. La pregunta aquí es, ¿con qué Dios tú te quieres encontrar? Es claro, yo me prefería encontrarme con un Dios de misericordia, porque el de justicia, cuando te habla se te van a parar los pelos nada más de la primera palabra. Y por eso, para encontrar al Dios de misericordia, pues hay que vivir en esta vida la misericordia. Hay que aceptar la misericordia de Dios, llevarla a nuestra vida, pero también vivir la misericordia. Cómo vivir la misericordia, que es lo más importante, ¿no? No solamente qué es la misericordia, sino cómo vivirla. La Sagrada Escritura, en primer lugar, es el ejemplo de cómo vivir la misericordia, y que la misericordia se manifiesta con cosas y obras concretas. También vemos a aquel que cuando José el soñador estaba encarcelado, va y le dice al rey que le puede ayudar, le ayuda a salir de la cárcel. Ahora, un católico vive la misericordia cuando practica las obras de misericordia de una manera concreta. No es lo mismo decir, a mí me gustaría, yo quisiera, yo haría, que hacerlo. Para Dios lo importante es que si tú te propones hacer una obra de misericordia, la hagas. Ahora, las obras de misericordia hay que hacerlas bien, porque si no se hacen bien, pues entonces no tiene caso. Obras de misericordia a medias, pues bueno. Así como a nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, verificamos que sea de calidad y que nos sirva. Así igual Dios espera que nuestras obras de misericordia sean de calidad y bien hechas. Todo católico está llamado a vivir esa misericordia realizando, como les decía, obras buenas diariamente. Ahora, cuando se piensa en ayudar a los demás, siempre las ideas van a surgir. Y si no nos surge ninguna idea, Dios es tan bueno que nos va a mandar a las personas o las situaciones para poderlas vivir. Por ejemplo, ¿no? A mí me pasó ayer que fui a Altamira a celebrar un difunto. Y entonces, pues bueno, la familia se veía pobrecita, necesitada. Y llega la señora y me dice, ¿cuánto le debo? Yo le dije, no me debe nada, pobrecita, como después de que sufren la pérdida de un ser querido, todavía le va a sacar dinero, ¿no?
Le dije, ahí me la apuntas. Sí, o sea, uno debe aprovechar para vivir la misericordia. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te va contando las cosas, ¿no? Ahora, las obras de misericordia, hay obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales, ¿verdad? ¿Cuáles son las de misericordia espirituales? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos, rogar a Dios por vivos y difuntos, ¿verdad? Esas son las de misericordia espirituales. Ahora, también hay obras corporales de misericordia. ¿Cuáles son? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, posar al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. 7 obras de misericordia espirituales, 7 corporales, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, la prueba de que nosotros amamos a Dios es que amamos al prójimo. Por eso Jesús decía, no puedes decir que amas a un Dios que no ves, si no amas a tu hermano al que ves, ¿verdad? Y entonces nuestro amor al prójimo debe de ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Ahora, como les decía, las obras de misericordia son para hacerlas bien. Si yo voy a hacer un apostolado, pues lo tengo que realizar lo mejor posible. Y ahí debemos de tener mucho cuidado. ¿Y esto por qué se los digo? Porque las obras de misericordia están íntimamente ligadas a nuestro amor a Dios, pero también a nuestra vida de fe. Porque, por ejemplo, yo puedo pasarme haciendo obras buenas, pero si yo no vivo en gracia de Dios, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque entonces sería una persona altruista. Porque no puede ser posible que me la pase en comunión con mis hermanos y no esté en comunión con Dios. La obra no queda completa. Hay mucha gente que hace obras buenas en el mundo, muchas organizaciones no gubernamentales, pero no viven de acuerdo a los valores del Evangelio. Entonces, con una mano hacen algo y con la otra lo borran. Hay una frase que utilizan en Costa Rica que dicen que el que peca y reza empata. No, eso no es verdad. No. Y a partir de ahí debemos tener presente que tus obras de misericordia deben de estar profundamente ligadas a tu amor a Dios y a tu vida de gracia, ¿verdad? Porque si no, tú simplemente eres una persona altruista. Nada más. Ahora, el altruismo puede ser el principio de una vida de fe también, porque si tú haces esas obras con la intención de agradar a Dios, llegará el momento en el que las mismas obras buenas, el peso de esas obras buenas va a hacer que poco a poco vayas sintiendo la necesidad de estar en gracia de Dios. Por eso, como quiera, es bueno hacerlas, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que tenemos que amar al prójimo desde Dios. Pero también aquí debemos tener cuidado con otro peligro, además de este. ¿Y cuál es ese peligro? De convertirnos en personas que hablemos de lo que no hacemos, como algunas personas en el mundo que lo hacen, ¿no? De repente yo voy, me presento, estuve ahí, pero no hice nada. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, y estuve nada más presente, pero nunca ayudé. Ahí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso podemos llegar a caer en algo que se llama hipocresía. Es decir, figuro en todos lados, pero mi intención no es recta. Por eso se los digo, porque eso sucede mucho en muchas esferas de la sociedad alta. Y cuando me refiero a alta sociedad, me refiero a gente de exageradamente mucho dinero,
que en todo figura nada más para salir en la revista, pero que no hace nada. Pues a partir de ahí, porque estuvo para cortar el listón, ya dice que hizo la obra. No, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el Señor espera es que tú lo que vayas a darlo desde corazón y lo hagas bien. Es como a nosotros los sacerdotes, ¿no? El Señor nos va a pedir que siempre que hagamos las cosas, las hagamos de corazón, igual las religiosas, pero que lo hagamos bien, porque no hacerlo bien, a veces le hacemos un mal más a la persona que el bien que esperamos hacerle. Y entonces ahí debemos tener presente también que el ejercicio de las obras de misericordia comunica gracia a quien las ejerce como debe de ser, ¿verdad? Ustedes como voluntariado, ustedes ejercen una obra de misericordia, y eso poco a poco, en la medida que lo vayan perfeccionando, y cuando me refiero a perfeccionarlo, buscando aquellas cosas que tienen que ir mejorando, esa gracia va a seguir entrando en el corazón, nos va a ir dando paz y va a hacer que vayamos superando aquellas cosas que nos cuestan trabajo. Ahora, debemos de tener presente que parte de esas gracias que Dios derrama son gracias que van en crecimiento, ¿verdad? Y llega el momento en el cual esa gracia llega a ser tan profunda que entonces el mismo ejemplo de lo que realizamos hace que otra gente quiera hacer lo que nosotros hacemos. Que ese es un problema que tenemos actualmente, ¿verdad? El a veces no realizar las cosas o no hacer las cosas como Dios espera, y simplemente hacer las cosas hace que los grupos se vayan quedando corticos, hasta que de repente ya no hay nadie que se motive a querer trabajar. Debemos tener presente que eso nos plantea una pregunta, ¿no? ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos haciéndolo como Dios lo espera? Y si no, tenemos que reinventarnos nuevamente para ver qué cosas podemos hacer mejor, qué falta en nuestro corazón para que esas obras de misericordia tengan eco y hagan que otros se motiven a hacerlas, ¿verdad? Ahora, deben de tener presente que hay algo muy importante de las obras de misericordia, y es que las obras de misericordia van eliminando nuestro tiempo en el purgatorio, ¿eh? ¿Sí? Las obras de misericordia eliminan tu tiempo en el purgatorio. A mayor calidad en tus obras de misericordia, tu tiempo en el purgatorio será menor. Y acuérdense que el purgatorio no es irse de vacaciones. El purgatorio, dicen algunos teólogos, es igual que el infierno, pero la diferencia es que hay salida. Por último, diremos solamente que tengamos presente que todo parte del amor a Dios. Viene de Dios manifestado en amor y debe ser devuelto a Dios como amor. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida sea plena y llena de muchas, vamos a decir, satisfacciones. Porque una de las cosas que da las obras de misericordia es una satisfacción y una alegría bien grande. Saber que uno está haciendo las cosas bien, saber que uno está agradando a Dios, irse a dormir con la tranquilidad de decir, Señor, hoy hice algo verdaderamente bueno, hace que incluso cada día de nuestra vida mejore. Me acuerdo que cuando llegué aquí hace como 5 meses, una persona me decía, Padre, aconséjeme algo para vencer la rabia. Y entonces yo les digo, la cura contra la rabia son las obras buenas. En la medida que las vas realizando, te da tanta paz que logras dominar el no enojarte. De los Hechos de los Apóstoles.
Mi primer relato, estimado Teófilo, lo dediqué a narrar lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó, luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Por eso, después de su pasión, se les manifestó en persona, dándoles numerosas instrucciones de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver de ellos, y les habló del reino de Dios. Un día, mientras estaba comiendo con ellos, les dio esta orden: no se alejen de Jerusalén, esperen hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual les he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Reunidos pues con él, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió: no les corresponde a ustedes averiguar los tiempos ni los plazos. Es cosa que el Padre ha fijado para su propia autoridad. Pero reciban la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos personajes vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que los dejó para subir al cielo, volverá de allí de la misma manera que lo vieron irse. Palabra de Dios. El Señor asciende entre aclamaciones, pueblos todos batan palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. El Señor asciende entre aclamaciones, porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Mi primer relato, estimado Teófilo, lo dediqué a narrar lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó, luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, porque después de su pasión se les manifestó en persona, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver de ellos y les habló del reino de Dios. Un día, mientras estaba comiendo con ellos, les dio esta orden: no se alejen de Jerusalén, esperen hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual les he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Reunidos pues con él, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió: no les corresponde a ustedes averiguar los tiempos ni los plazos. Esa es cosa que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero reciban la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos personajes vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que los dejó para subir al cielo, volverá de allí de la misma manera que lo vieron irse. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Después de resucitar, se apareció Jesús a los discípulos y les dijo: la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Ahora yo les voy a enviar lo que mi Padre les tiene prometido. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder celestial. Luego los sacó a Betania, levantó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue subiendo al cielo. Ellos se arrodillaron para adorarlo y después se volvieron llenos de gran alegría a Jerusalén. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Las lecturas de este día hacen referencia a la fiesta que celebramos, la Ascensión del Señor. Es el Señor el que, una vez terminada su misión, llama a todos sus apóstoles para, reunidos, ascender a los cielos, a su lugar al lado del Padre. Muchos relatos acerca de la ascensión se encuentran no solo en los evangelios, sino también en otros libros que se escribieron, como los libros apócrifos. En todos ellos dicen que llegado el momento en el que el Señor iba a ascender a los cielos, los apóstoles fueron llamados a su presencia. ¿Por qué? Era importante que ellos estuvieran y presenciaran el momento en el que Jesús ascendía a los cielos después de resucitar, para que pudieran dar testimonio a todos los discípulos de todo lo que el Señor hizo estando aquí en la tierra. En la carta a los Efesios, San Pablo nos dice que mantengamos limpio nuestro corazón. ¿Por qué no lo dice? Porque una vez que el Señor asciende a los cielos, comienza para la iglesia su peregrinaje hasta el día en el que el Señor regrese. Debemos tener presente que así como Jesús se fue y ascendió a los cielos en presencia de los apóstoles, Él mismo prometió que iba a volver y bajaría de las nubes para juzgar a vivos y muertos, como lo dice el credo. Para todos nosotros este tiempo se convierte en un tiempo de perseverancia en la fe. Con el tiempo, con la llegada de la fiesta de la Ascensión, solamente nos queda una semana más de Pascua para la celebración de Pentecostés. Y después entraremos en lo que se conoce como el tiempo ordinario, es decir, un tiempo donde se meditan los acontecimientos de la vida de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas, para que el católico profundice más en las actitudes que debe de tomar de acuerdo a su vida y a la vida que Dios quiere que llevemos como hijos de Dios. Por lo tanto, la ascensión del Señor para nosotros marca ese tiempo de peregrinaje. Nosotros estamos llamados a peregrinar por esta vida haciendo el bien, buscando hacer obras de misericordia, buscando ayudar a los demás y al mismo tiempo evitando el pecado. Por tal razón es que nosotros como hijos de Dios debemos de ver nuestra vida como un tiempo de perseverancia hasta alcanzar la vida eterna. Lejos de encariñarnos con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, placeres de la vida, comodidades, debemos tener presente que el Señor nos invita a poner nuestra mirada
en el lugar más importante para nosotros, que es el cielo. Debemos tener presente que no hay inversión más importante de nuestro tiempo en esta vida que en alcanzar la vida eterna, pues es en esa vida eterna donde pasaremos la mayoría de nuestra existencia. Debemos tener presente que solamente tenemos acceso a dos lugares en la vida eterna. Uno al que llamamos cielo o felicidad eterna al lado de Dios, u otro al lado de Satanás, al que le llamamos infierno, que es un lugar de sufrimiento eterno. ¿Qué determina a dónde vamos nosotros? Lo determina nuestras acciones de esta vida. Si nosotros perseveramos en el amor de Dios, ayudamos a los demás, evitamos el pecado y vivimos profundamente nuestra fe, nos esperará una vida de alegrías eternas. Por el contrario, si negamos la fe en Cristo con nuestra vida, si en lugar de promover el bien, cometemos el pecado y lo promovemos en los demás como algo bueno, y pasamos nuestra vida alejados de Dios, entonces nuestro futuro será el sufrimiento eterno. Con esto no quiero decirles que todos se van a condenar, no. La condenación o la salvación depende de cada uno de nosotros. Y es ahí donde tú y yo debemos perseverar por luchar por vivir nuestra fe. Si no estamos acercados de Dios, es el momento de volver a Él. Es el momento de luchar por vivir una vida de acuerdo a los valores del Evangelio que como bautizados hemos recibido de nuestros padres. A partir de ahí entonces debemos tener presente que la ascensión del Señor nos marca el horizonte a seguir. Ese horizonte que es la vida eterna, el cielo, lugar en el que todo católico debe esperar su próxima vida, debe esperar vivir en el amor de Dios y en el amor a sus semejantes. Hoy nos encontramos en el hogar del anciano San Vicente de Paúl, atendido por las hermanas Camilas y apoyadas por el voluntariado bizantino de la caridad, quienes nos tienen un mensaje muy importante de una actividad en la que queremos que todos participen como guadalupanos y nos apoyen. En esta tarde agradecemos a Dios la presencia del Padre Luis Daniel en nuestra comunidad, del Teleguadalupe, que nos ha acompañado y nos está apoyando en las actividades en ayuda del hogar del anciano. Queremos agradecerle al pueblo guadalupano las bondades que tiene para este hogar. Gracias al granito de arena que cada uno aporta y que nos ayuda, nosotras hemos podido mantener el hogar como lo tenemos hasta este momento. Queremos seguirlo manteniendo así y mejorando cada día más. Por lo tanto, les pedimos nos sigan colaborando, que a medida que ustedes nos colaboren, nosotras podemos colaborar y atender a estos ancianos y ancianas que se nos entregan bajo nuestra responsabilidad. Por este motivo, nosotras tenemos, junto con las señoras voluntarias de la caridad, la actividad para el próximo 29 de mayo, que Dios mediante haremos, con la ayuda de todos ustedes, un bingo bazar, como el año pasado en el parque frente a la iglesia, por lo cual les pedimos que nos colaboren generosamente en esta actividad. De igual manera les aseguramos nuestro ofrecimiento en la oración, pedimos por todos ustedes que Dios les bendiga, les recompense el bien que nos hacen y que la Virgencita, Nuestra Señora de Guadalupe, les bendiga y les acompañe siempre. Buenas tardes para todos. Queremos esta tarde invitarlos al bingo bazar que tenemos programado para el 29 de mayo. Comienza el bazar después de la Eucaristía a las 7 de la mañana y luego a la 1 de la tarde comienza el bingo en el parque principal de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El valor del cartón es de 10,000 pesos. Tiene 6 premios. El primer premio es un premio sorpresa. El segundo premio, una cama de madera. El tercer premio, otra cama de madera. El cuarto premio, 300,000 pesos en efectivo. El quinto premio, un computador portátil. Y el sexto premio, una hermosa novilla.
Queremos pedir la colaboración a la comunidad de Guadalupe para que nos compren estos bingos. Ustedes saben que lo que se consigue con estos bingos es para sostener el hogar del anciano. Aquí se nos presentan muchas necesidades y nosotros con la plata que recogemos de este bingo sostenemos el hogar del anciano. Con esto se dan cuenta en qué usamos los dineros que recolectamos de este bingo bazar. Queremos tocar el corazón de cada uno de los guadalupanos. Si una persona no tiene con qué comprar el bingo, puede unirse con otra o también ayudarnos a vender bingos con otras personas. Lo importante es que tengamos una unión entre la comunidad de Guadalupe y el hogar del anciano, que nos vinculemos para trabajar en conjunto todos y sacar adelante este proyecto del hogar del anciano. Creo que en 8 días estaremos pasando por los barrios ofreciéndoles el bingo. Vamos a hacer campañas las hermanas y las voluntarias para vender los bingos. Entonces, para que nos abran las puertas y nos colaboren con el bingo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Además, también tenemos unas noticas para enviar a las familias para pedirles la colaboración con algunos platos especiales para el bingo bazar. Entonces, a su debido tiempo haremos llegar estas noticas a las familias para que nos colaboren. Pedirles también a toda la comunidad de Guadalupe que siempre estén pendientes del hogar del anciano, ya que esta obra lleva unos 45 años de existir. Es una obra sólida, una obra que merece que todo Guadalupe fije sus ojos en ella y las voluntarias se sientan apoyadas junto con las hermanas Camilas. Esperamos su colaboración y que Dios les bendiga y les ayude. Los bingos los tenemos acá en el hogar del anciano con la superiora Sor Irene o también en la panadería Orquídea Real. Yo tengo bingos para la persona que quiera colaborarnos vendiendo bingos, con mucho gusto en la panadería se los entregamos. Pues como todos ustedes saben, las obras de caridad son muy importantes. Ayudar a los ancianos de nuestra comunidad es una obra de caridad. Así que les invitamos a todos a que participen en este bingo. Como nos decía doña Nancy, si usted no puede comprar un bingo, únase con otras personas de su vecindario, adquieran su bingo, participen, diviértanse y al mismo tiempo apoyen a los ancianos para que cada día tengan una mejor calidad de vida, apoyados por las hermanas hijas de San Camilo y por el voluntariado bizantino de la caridad, que muy amablemente sostiene este lugar. Asimismo también, si usted no puede apoyar con la compra de un bingo, puede también acercarse con ellos y decirles en especie qué puede usted donarles de las necesidades que ellas tengan para la organización de este bingo. Que Dios y María Santísima les bendigan y sepan que toda la ayuda que puedan dar, Dios se las pagará. En la comunidad de Potrerillos se conmemorará la vigilia de Pentecostés y en cabeza de los jóvenes que quieren tomarse esa noche e invitan a otros a participar. Hola, invitamos a todos los jóvenes a una gran vigilia de Pentecostés en la vereda Potrerillos, que se realizará este próximo 13 de mayo a las 7 de la noche. ¡Los esperamos! El Canal 3 TV Guadalupe quiere rendir un gran homenaje a todas las madres en su mes. Ninguna obra maestra de ningún artista puede igualar la creación de un niño logrado por una madre. Gracias a ese ser tan maravilloso, creación divina de Dios, por estar siempre disponible para sus hijos, sufriendo en silencio y mostrando siempre una sonrisa sincera y culta, aún en sus peores días. Por esto y mucho más, te invitamos a nuestro gran especial del Día de las Madres, el sábado 28 de mayo, en las instalaciones de TV Guadalupe, a partir de las 9 de la mañana, en vivo y en directo, con mensajes, saludos, poemas, dedicatorias y una agradable serenata para ese ser tan especial. Recuerda, envía tus cartas, notas o saludos a las oficinas de TV Guadalupe, deposítalos en la urna especial y participa de grandes rifas. No te olvides, saluda a ese ser tan maravilloso y tierno. Saluda a mamá. Agradecemos la oportunidad que nos han dado de llegar hasta sus hogares. Si ustedes tienen alguna pregunta o sugerencia para nuestro programa, pueden comunicarse con nosotros al siguiente email, alospiesdns@gmail.com, o dejen su mensaje en el siguiente número, 832-1064. Agradecemos su apoyo, les invitamos a no olvidar la actividad del ancianato, que será el próximo 29 de mayo a partir
de las 8 de la mañana, es decir, al terminar la misa de 7. Agradecemos su generosidad también y les pedimos que apoyemos estas obras de caridad aquí en el Ancianato San Vicente de Paúl. Tomados de la mano de María, terminamos. A los pies de Nuestra Señora.